Dios los bendiga en esta noche. Estamos alegres de estar en este lugar. Quiero preguntar, ¿estamos haciendo el tiempo con Dios? ¿Qué empezamos a leer hoy? Números. Y le doy una clave para que pueda entender números. El libro de números en hebreo no es números. Números es el nombre que le dieron en la Septuaginta, cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego. Pero en el hebreo, el libro Números no se dice números, se dice en el desierto. Ese es el nombre hebreo. ¿Cuál es el nombre hebreo del libro de Números? En el desierto. Y si usted leyó hoy, ve cómo empieza la historia en el desierto. Y de hecho, toda la historia de Números se va a llevar a cabo en el desierto. Solo que en el desierto nos van a contar la historia de dos generaciones. La generación que salió de Egipto y la generación que entró a la tierra prometida. Porque lamentablemente la generación que salió de Egipto, ¿dónde murieron? En el desierto. En el desierto se murió la generación que salió de Egipto. ¿Y dónde se formó la generación que entró en la tierra prometida? En el desierto. Interesante, ¿no? Porque el desierto o bien puede ser un lugar donde nos morimos, o bien puede ser un lugar donde nos formamos. Y todos los que estamos aquí en algún momento de la vida vamos a tener que enfrentar el desierto. ¿Moriremos o nos formaremos? ¿De quién depende? ¿Depende de Dios? ¿De quién depende? Depende de nosotros, de nuestra actitud frente al desierto. O el desierto te va a matar, o el desierto te va a formar. Yo oro para que estemos leyendo todos estos días el libro de Números y que el libro de Números nos enseñe cómo enfrentar el desierto. ¿Sí, amén? En esta noche quiero compartir un estudio para ustedes como líderes que se están formando para servir al Señor, y quiero que hablemos un poquito acerca de la espiritualidad del líder. Y lo que yo me quiero proponer hoy es que a través de esta enseñanza usted entienda que su rol como líder, y no solo como líder, sino en la vida, va a ser un rol muy complicado si no aprendemos a tener espiritualidad. Y quiero que recordemos dos elementos básicos de nuestra espiritualidad. ¿Cuáles usted cree que son dos elementos, pero bien importantes en nuestra espiritualidad? La oración, uno; la palabra, muy bien, otro; el ayuno. Vamos a hablar de esos dos, la oración y el ayuno. Porque realmente la oración es esencial para poder cumplir el trabajo de liderar un grupo, de ser cristianos. Y el ayuno es una forma de intensificar la oración. Así que vamos a recordar un poquito acerca de la oración y del ayuno, pensando en la espiritualidad nuestra como líderes. ¿Sí, amén? Y yo creo que nosotros como líderes tenemos un riesgo. Y el riesgo que nosotros tenemos es que después de que nos involucramos en el trabajo, a veces nos ocupamos tanto de la obra de Dios que nos olvidamos
del Dios de la obra. Nos ocupamos tanto de la obra de Dios y qué implica o qué incluye la obra de Dios. Piense en el rol suyo como líder. ¿Qué implica ser líder? Los escucho, pueden participar si quieren. ¿Qué implica ser líder? ¿Qué tiene que hacer un líder? Visitar, llamar, consolidar, motivar a la gente. Vamos para escuelas, vamos. Tantas tareas que tenemos y el riesgo en el cual no podemos caer es que estemos tan ocupados en la obra de Dios que nos olvidemos del Dios de la obra. No podemos caer en ese vacío. Por eso yo le quiero recordar hoy esas dos disciplinas espirituales. Porque yo pregunto, ¿qué pasaría o qué clase de trabajo haríamos si hacemos el trabajo de ser líderes sin orar y sin ayunar? ¿Qué clase de trabajo será? ¿Un trabajo medio? ¿Mediocre? ¿Un trabajo humano, cierto? Carnal. Será un trabajo en la carne, porque no vamos a poder avanzar si no lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué será que yo hago tanto y tanto en el grupo, pero el grupo no crece, el grupo no avanza, el grupo no se proyecta? Probablemente porque lo estoy haciendo en mis fuerzas y no en el poder de Dios. Así que hablemos un poquito acerca de la oración. Y lo primero que quiero que quede en su corazón es que la oración es esencial para el líder. Y cuando hablamos de que es algo esencial, dígame usted, ¿qué es esencial? Por ejemplo, ¿pero qué es esencial? El aire. Podemos decir, no, yo mañana voy a vivir sin aire. ¿En qué se convierte el aire? En un esencial. ¿Qué otro esencial? El agua, el propio alimento, el pan, el sueño. ¿Es esencial el sueño? Nos pasamos un tercio de la vida durmiendo, ¿sabía usted? O sea que si usted vive 90 años, ¿cuántos años se la pasó durmiendo? 30 años, no, bonito, eso fue lo que hicimos, 30 años durmiendo. Entonces, la oración es esencial para el líder. Cuando uno mira la Biblia, y sé que usted es líder y lo conoce, el Señor tiene algunos atributos que son propios de Él. Mencióneme algunos atributos que tiene Dios. Es omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Que Dios todo lo puede. Otro. Omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Él lo sabe todo. La Biblia dice que ni siquiera ha subido el pensamiento a nuestra mente y Él ya lo sabe. ¿Qué otro atributo? Omnipresente significa que está en todas partes. Otro atributo, soberano. Y soberano significa que Él hace lo que quiere sin pedirle ni permiso ni realmente perdona a nadie. Sencillamente Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y punto. Ese es Dios. Y entonces cuando uno piensa, oiga, ¿y si Dios lo sabe todo? ¿Y si Dios lo puede todo? Entonces es la pregunta de nuestra razón. Si Dios lo sabe todo y Dios lo puede todo, entonces, ¿para qué oramos? ¿Por qué orar si Dios lo sabe todo? Y si Dios sabe lo que va a hacer, pues sencillamente, pues que lo haga. Yo, ¿para qué oro? Y entonces nos hacemos una pregunta más. Bueno, y si no oramos, ¿será que vamos a amarrarle las manos a Dios?
Entonces, ¿por qué Dios quiere que oremos? ¿Cuál es la razón? Y quiero que veamos algunos textos de la palabra y empecemos con algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Algunos ejemplos de personas que oraron y que nos van a dar luz y nos van a ayudar a entender por qué nosotros como líderes deberíamos orar. Éxodo 3. ¿De quién vamos a hablar allí, líderes? Moisés. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y si puede subrayar eso en su Biblia. ¿Y qué dice? He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y usted sigue leyendo y dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a una tierra que fluye leche y miel. ¿Dónde están los judíos? ¿En qué condición están? ¿Y qué dice la Biblia que hacen los judíos en Egipto? Según ese texto, ¿qué hacen los judíos en Egipto? Orar, claman. Y lo que dice el texto es que Dios dice: yo los he oído. Tenga en cuenta ese texto. Dios se aparece a Moisés y le dice: Moisés, yo los he oído. Y aunque a veces nos da la impresión de que Dios no nos oye, pero Dios sí nos oye. Y si usted ha orado al Señor, aunque aparentemente Dios se tarde, porque los judíos duraron en Egipto más de 400 años, pero Dios escuchó y Dios descendió para cambiar y transformar esa situación. Nuestro Dios sí oye y sí responde a nuestra oración. Él sí oye, claro que Él oye. Veamos otro texto, Éxodo 32, a partir del versículo 7. Esto nos narra cuando el pueblo ya está rumbo hacia la tierra prometida. Recuerden que Moisés se sube al monte Sinaí y se sube y está allí. ¿Cuántos días está Moisés en la presencia de Dios? 40 días. Y mientras Moisés está buscando la presencia de Dios, ¿qué hace el pueblo allí abajo del monte? ¿Qué hace el pueblo debajo del monte? ¿Están orando consagrados? Están descarriados. Literalmente se están emborrachando, han hecho orgías y además de eso han construido un becerro de oro. Dios, que lo sabe todo, ¿qué le dice a Moisés? Vaya, baje, ese pueblo que usted sacó se descarrió, así que necesito que vaya y haga algo con ese pueblo. Entonces el Señor le dice: y mira, Moisés, te tengo un negocio. ¿Cuál es el negocio? Voy a acabar con ese pueblo, pero yo a ti te mantengo mi palabra. De tu descendencia voy a levantar otro pueblo. Y cuando Moisés escuchó eso, ¿qué dijo? Señor, gracias, por fin. Menos mal que te diste cuenta, yo a este pueblo no me lo aguanto. Llevo apenas unos años, ya no doy más. Fue lo que dijo Moisés. Para parafrasear lo que fue lo que dijo Moisés. ¿Sabe qué, Señor? Si vas a hacer eso, lo tienes que hacer por encima de mi cadáver. A ese pueblo tú no lo tocas. Es decir, ¿qué hace Moisés delante de Dios? Orar, clamar. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué terminó haciendo Dios? Dios terminó arrepintiéndose. Oiga eso. Dios termina diciendo: está bien, no lo voy a hacer. Dios termina arrepintiéndose y no hace lo que había dicho que iba a hacer, y era que iba a destruir a ese pueblo. ¿Producto de qué? De la oración. Muy bien. Segundo de Crónicas 7. Después de mucho tiempo, por fin el pueblo de Israel puede construir un templo.
Y la persona que construyó el templo, ¿quién fue? Salomón. David quiso hacerlo, pero no pudo porque tenía las manos llenas de sangre por ser guerrero. Y el día que Salomón consagra el templo, ¿qué ocurrió? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, léalo por favor usted, líder. Yo he oído tu oración. Definitivamente, ¿qué hace Dios? Dios oye nuestra oración. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Versículo 13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, versículo 14, de memoria algunos lo podríamos citar, que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice el Señor? Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Uno más, versículo 15, ¿qué dice? Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Vuelve Dios a decirle a Salomón, mira Salomón, te garantizo, si algún día viene una plaga sobre el pueblo, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo? Si algún día no hay lluvia, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Y pareciera ser que se nos ha olvidado. Si algún día vemos que nuestro grupo no crece, que las personas no crecen, que el grupo no se multiplica, ¿qué deberíamos hacer? Si algún día vemos que nuestra comunidad como que no es transformada y entre más pasa el tiempo, como que más delincuencia, más inseguridad, ¿qué deberíamos hacer? Ese es el punto. Esos son ejemplos del Antiguo Testamento. Veamos ahora algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Porque usted va a ver cómo en el Nuevo Testamento, aunque nos cueste trabajo entenderlo, sabiendo que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, pero hay una profunda relación entre lo que ocurre en el cielo y las oraciones que se hacen en la tierra. Es decir, se lo digo de una vez, si en el cielo no ocurre nada y no se está manifestando nada, ¿de qué es señal? De que no hay oración, de que no está ocurriendo nada. Así que si los cielos están cerrados, usted puede hacer lo que quiera en su liderazgo y en su vida personal y no va a pasar nada. Lo único que puede transformar la atmósfera, la realidad de nuestra vida es la oración. La oración tiene poder y puede cambiar el cielo. Santiago 5:13, mire, en este pasaje el apóstol Santiago habla de la oración. Y mire, leámoslo por favor. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Publíquelo en Facebook. Publíquelo en el Facebook y diga, aquí estoy yo hoy deprimido, deprimida. ¿Cómo es la gente de terrible, tan ingratos que son? Eso es lo que hay que hacer. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Pues cante alabanzas, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué hay que hacer cuando nos enfermamos? ¿Qué hay que hacer? Dígale, cuando esté enfermo, llame. Dígale al vecino. Porque algunos se enferman y en lugar de llamar a su supervisor o a su líder, a su pastor, ¿qué hacen? Publican
en el Facebook, aquí en la clínica. Triste frente a la ingratitud de la gente. Cuando uno más los necesita, no aparecen. Esa es la actitud nuestra, ¿cierto? Dice, ¿está enfermo? ¿Qué hay que hacer? Llame. Y cuando dice ancianos, no es a los abuelitos. Ancianos en ese contexto es a los líderes. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué van a hacer por los enfermos? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Sigamos leyendo. La oración de fe, ¿qué hará? Salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16. Anímese y léalo conmigo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? ¿Dónde está el secreto de la sanidad? ¿Qué dice? Traigan a un superapóstol ungido que ore por la gente para que lo sane. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Orar quiénes? Unos por otros y seremos sanados. Dice, la oración eficaz del justo. ¿Y cuántos creen eso de verdad? ¿Lo cree o no lo cree? La clave está en orar. A veces nosotros nos hemos encargado de complicar la vida cristiana. Y cuando nos enfermamos, ¿qué hacemos? No, necesito irme para donde el pastor fulano, para donde sutano. Es que allá sí hay sanidad. ¿Dónde está la sanidad? En orar, ¿quiénes? Unos por otros. Miren, nos hemos equivocado cuando creemos que en el reino de Dios hay gente súper especial. La gente más súper especial está a su lado. Dios puede usar al que está a su lado para que usted sea sanado, pero tiene que permitir y tiene que creerlo. Realmente la sanidad no ocurre porque hay hombres poderosos. ¿Sabe por qué ocurre la sanidad? Porque hay fe. Si usted cree que cuando yo oro por usted, usted va a ser sanado, ¿qué cree que va a pasar? Porque yo soy poderoso. No, ¿qué es lo que dice? No es el hombre poderoso. ¿Qué es lo que puede mucho? La oración del justo puede mucho. Punto. Si usted cree que el que está a su lado por la oración va a ser sanado, ¿qué va a pasar con usted? Pues si yo le digo, hermano, vamos a orar unos por otros, dicen, no, Dios no lo usa. Pues ¿qué va a pasar? Es eso. Versículo 17. Santiago ahora nos coloca a un ejemplo, pero un ejemplo de verdad. ¿Quién es ese? ¿Y qué dice? Elías era un hombre súper espiritual. Elías era un hombre fuera de serie, como no se ha levantado otro. Era un hombre de lo más consagrado y sin ningún pecado en esta vida. ¿Qué es lo que dice? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cuántos reconocen que todavía tienen sus pasiones, para decirlo? Y pasiones no es solo sexual, ¿no? Porque algunos de una vez piensan, no. Uno puede ser apasionado por el fútbol. Las pasiones pueden ser la ira. Y Elías era un hombre apasionado. Usted sabe que se desanimaba muy fácil. Pero ¿qué dice? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, ¿era diferente Elías a usted y a mí? ¿Cómo era Elías? Igual. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué puede marcar la diferencia entre un líder y otro líder? La oración, punto. No es que este tiene más carisma, este es más lleno de gracia, es que es el ungido de Dios. No, es que es una persona que ora. Y oró, ¿y cómo oró? Fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué ocurrió? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cuál fue la razón? Por la naturaleza de Elías. Por el carácter de Elías. ¿Cuál fue la clave? La oración de Elías. Versículo 18. Y otra vez oró.
y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Un ejemplo más. Jesús siendo Dios, pero siendo hombre a la vez, antes de elegir a sus discípulos, ¿qué hizo? Lucas 6:12. Ese es nuestro problema a veces como líderes, que vamos a tomar decisiones en nuestro grupo y ¿cómo lo hacemos? Dígalo, el que lo dijo, dígalo duro. En la carne, este va a ser, pero no oramos. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Y cuál es el motivo de la oración de Jesús? ¿Por qué él está orando tanto? Porque quiere tener claridad cuáles son aquellos a los que yo voy a elegir y a formar. Importante. La pregunta es, cuando tomamos unas decisiones trascendentales, ¿lo hacemos orando? No levanten la mano ni digan amén, pero ahí en su corazón, con sinceridad, ¿cuántas veces hemos metido la pata y hemos tomado malas decisiones porque sencillamente hemos decidido según nuestro criterio, pero no guiados por Dios? ¿Y cómo nos va? Veamos otro texto, Mateo 26. Aquí vemos a Jesús ya a horas de tener que ir a la cruz, tiene que ir a enfrentar la cruz, tiene que ir a morir. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces llegó Jesús con sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí, ¿y qué? Y oro, sigamos leyendo. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Un poquito más. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos y velad conmigo. Otro texto más. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y siga leyendo. Vino a sus discípulos y ¿cómo los encontró? ¿Y cuál fue la pregunta que les hizo? ¿No han podido velar? Y yo pregunto, ¿esa pregunta estará vigente para nosotros hoy? Porque dígame, ¿qué deduce usted de esa pregunta? Cuando Jesús dice, no han podido velar ni una hora, ¿qué deducción saca usted como líder? Por eso, ¿cuál sería la deducción? Que un cristiano, un líder, porque estos son los líderes, ¿cuál debería ser la medida de oración de un líder? Mínimo una hora. O sea que esa pregunta está vigente, porque esta no es una pregunta para nuevos cristianos, es una pregunta para ¿quiénes? Para sus líderes. ¿Y qué les pregunta? ¿Ustedes no han podido velar ni una hora? Entonces, ¿qué dice el Señor? Estamos en la olla, estamos mal. Y sigamos leyendo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y otra vez, a veces asociamos la tentación con el sexo, con el trago, pero ¿qué podría ser una tentación para un líder? Puede ser. ¿Cuál sería la mayor tentación que un líder enfrenta? Apartarse, renunciar, tirar la toalla. Lo peor que un líder puede hacer es decir, ¿sabe qué? Yo renuncio, yo no sigo más liderando. Esa es la tentación más grande. Apartarse del Señor. Y el Señor, ¿qué dice? El Espíritu de la verdad está dispuesto. Pero ¿cómo es la carne? Y la pregunta es, ¿a quién le hacemos más caso? Aquí hay otra conclusión y es que
¿Cuál es el alimento del Espíritu de alguna manera para nosotros? La oración y la palabra es lo que va a alimentar el Espíritu. Si usted quiere ser un cristiano carnal, no ore. Si usted quiere ser un cristiano espiritual, ore. Sigamos leyendo. Otra vez fue y oró por segunda vez, versículo 43. Vino otra vez, los halló durmiendo, versículo 44. Y dejándolo se fue de nuevo. Y lea la última frase de este versículo. Y oró por tercera vez que oró. Las mismas palabras. ¿Y cuál era la oración de Jesús? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un paréntesis ahí. Generalmente cuando oramos, ¿cuál es la voluntad que queremos que prevalezca? ¿La del Señor o la mía? Ahí está el error. Que a veces creemos que la oración es un instrumento para presionar a Dios y obligarlo a que Él haga mi voluntad. Pero claramente lo que nos da a entender este texto es que la oración es todo lo contrario. ¿Para qué sirve la oración? Para que yo pueda estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí, amén? Un texto más, Mateo 6. Aquí Jesús les enseña a los discípulos cómo orar. El famoso Padre Nuestro, que no es para repetirlo. Pero Él les enseñó a orar. Y sencillamente en esa oración les dijo que el Padre sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad. ¿Cuántos saben que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que yo necesito. Pero yo no sé lo que yo necesito. Es decir, la oración realmente ¿para qué es? ¿Para qué servirá entonces la oración? La oración en conclusión podríamos decir en dos frases. La oración es para, uno, expresar nuestros pensamientos y deseos al Señor. Para eso. Porque ya dijimos, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, sabio, soberano, Él hace lo que quiere. Pero cuando oramos, ¿qué le estamos expresando a Dios? Dios, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría aquello, a mí me gustaría lo otro. Es la primera razón. Pero la segunda razón es para discernir su voluntad para con nosotros. Ahora le pregunto, ¿estás orando de esa manera? Esa es la razón de la oración. Nosotros a veces la hemos complicado y por eso a veces me preocupa ver cristianos que oran con el piloto automático, es decir, que en la mañana dicen tiempo con Dios y como que se saltaron un botoncito, Padre, en esta mañana estoy... Amén. Y a veces ni saben qué dijeron. Cuando la idea es sencillamente expresar al Señor nuestros pensamientos y deseos. Señor, estos son mis deseos, esto es lo que yo quisiera, esto es lo que yo anhelaría. Pero ¿sabe qué, Señor? Lo que yo más anhelo es discernir cuál es tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres frente a esto? Yo quiero ir a la universidad a estudiar esto, pero esa es tu voluntad. Yo quiero casarme con Sutanita, pero esa es la chica que tú tienes para mí. ¿Realmente esa es? Porque si no, luego es que meten la pata y se casan mal y bueno, ya les toca aguantarse, ¿no? Ni modo. Eso con la oración. Hablemos un poquito del ayuno, ¿les parece? Hablemos del ayuno. ¿Qué es ayunar? Si yo le preguntara a usted, yo voy a su grupo y le digo,
¿Qué es ayunar? Yo escuché allá en la iglesia que están en un ayuno y que hay un grupo de hermanos de la iglesia que están en el ayuno de un tal hermano Daniel. Yo no sé, Daniel Rodríguez, yo no sé cuál Daniel está ayunando en la iglesia. ¿Qué es ayuno? ¿Usted qué le diría? A ver, explíquele a la persona que está a su lado con sus palabras. Dígale, mire, ayunar es tal cosa. Enséñele, oriéntelo. ¿Qué es ayunar? ¿Listo? ¿Sí sabe el hermano? ¿Qué es ayuno? A ver, alguien que me diga en una frase qué es ayuno. Bueno, para eso sirve. ¿Pero qué es ayunar? Abstenerse de ciertas comidas o bebidas. Eso es el ayuno. Es abstenerse de ciertas comidas o bebidas. De ahí que algunos hacen el ayuno de Daniel. ¿En qué consiste el ayuno de Daniel? De no comer carnes y no comer dulces y algunas cosas que son muy, muy agradables. Mira esta definición de ayuno. ¿Qué es ayunar? Ayunar es nuestra abstinencia deliberada de algunas o todas las comidas o bebidas para el propósito de ¿qué? De una oración sin distracciones. O sea que si usted no come, pero no ora, ¿qué está haciendo? Aguantando hambre. O está en dieta o está en alguna cosa rara, porque realmente la esencia más importante del ayuno, ¿cuál es? Exacto, no es el ayuno, no es la abstinencia, es la oración. Ayunar es nuestra abstinencia deliberada de algunas o todas las comidas o bebidas para el propósito de una oración sin distracciones. Algo que les voy a decir, espero les guste y si no les gusta, pues no me importa. Pero el ayuno es una disciplina espiritual, no un mandato. ¿Me gustó? Y si no, pues ya saben. Porque es que algunas veces nos cargan de legalismos y entonces nos hacen ver como que el ayuno y peor aún que la vigilia es un mandato. Y algunos lo hacen y ¿por qué lo hacen? Como una forma de sufre carne, sufre. Y yo no digo que eso no sea importante, pero no es así. Porque cuando yo entiendo que el ayuno es un mandato, ¿en qué se me convierte el ayuno? Una carga, entonces ¿cómo llega uno? ¿Qué pasó, hermana? ¿Cómo va Ruby? ¿Por qué da cara? Estoy ayunando. Entonces es como un peso. ¿Qué es el ayuno realmente? Es una disciplina espiritual. ¿La necesitamos? ¿Debemos desarrollarla? Claro que sí, pero como una disciplina. Entonces, me explico. Si alguien aquí, por situaciones médicas, no puede abstenerse tanto tiempo de comida o de algo así, no tiene por qué sentirse culpable, mal, qué problema. No. Recuerde, el ayuno, su enfoque principal es concentrarnos en qué? En la
oración. ¿Y cuándo debería uno ayunar? Uno debería ayunar en esos momentos de la vida cuando como que la oración normal no es suficiente. Es decir, me explico, vino un problema muy serio sobre su vida. ¿Usted qué debería hacer automáticamente? Proclamar ayuno. Está siendo tentado, le viene una tentación de un mal negocio, de cuestiones sexuales, de volver atrás, de entregar su liderazgo. ¿Qué debería usted hacer? Ayunar. ¿Por qué? Porque el ayuno en sí tiene el poder para liberarlo de todo lo demás. No, porque el ayuno le va a ayudar a enfocarse en la oración, a enfocarse en Dios. ¿Sí, amén? ¿Será bíblico ayunar? Claro. Pero no hacerlo como un simple rito. Mire lo que Jesús enseñó. Pensemos un poquito en la enseñanza de Cristo, que es nuestro modelo perfecto. Mateo 4:2. ¿Qué dice la Biblia? ¿De quién habla este texto? ¿Y qué dice? Después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches que tuvo. Se deduce que este ayuno de Jesús fue un ayuno total. Es decir, Jesús se abstuvo de comida, no de agua. Porque si no hubiera tomado agua, ¿cuál hubiera sido la primera necesidad que hubiera sentido? Sed. Se deduce. Jesús tomó agua, porque médicamente está comprobado y usted nunca se le ocurra hacer un ayuno de más de 3 días sin tomar agua. Porque cuando el cuerpo después de 3 días no recibe agua, ¿qué ocurre? Se deteriora, ¿qué se daña? Los riñones se pierden. Y hay cristianos que en su ignorancia se han enfermado por eso. No. Si usted va a hacer un ayuno total sin comida y sin agua, ¿cuál es el tiempo máximo? 3 días. Es lo máximo. Y bíblicamente usted va a encontrar ejemplos de personas que ayunaron así. ¿Quién ayunó así? Esther. Esther dijo, no voy a hacerlo. Pablo lo hizo. Ni comió ni bebió. Pero al cuarto día, muy seguramente, ¿qué hizo? Tomó agua. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso, Jesús, ¿cuánto tiempo ayunó? 40 días. En que no comió nada, pero probablemente sí bebió. O sea, la pregunta es, ¿deberíamos ayunar nosotros? Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Por lo que uno lee en los evangelios, ¿usted qué deduce? Los discípulos, mientras Jesús estuvo en su ministerio, ¿eran dados al ayuno, sí o no? No. Por eso un día se le acercaron a Jesús y ¿qué le dijeron? Oiga, los discípulos de los fariseos ayunan y los discípulos de Juan ayunan. ¿Y esos que andan con usted? Yo me imagino al Pedro gordo, así, pesado. ¿Se nunca ayuna? ¿Por qué nunca ayunan? ¿Y qué dijo Jesús? Marcos 2:18. ¿Qué dijo el Señor? Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero ¿qué dice el versículo 20? Llegará el día en que les van a quitar al esposo y ¿qué les va a tocar hacer? Y yo pregunto, ¿y cuál es ese día? Hoy. Porque Jesús no está con nosotros. ¿Qué deberíamos hacer los cristianos en este tiempo? Deberíamos ayunar como un mandato, como una disciplina. Mateo 6:16. Jesús de hecho no solo dijo que deberíamos ayunar, sino que nos enseñó cómo deberíamos hacerlo. Mateo 6:16. Jesús dijo, cuando ayunéis,
no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos ¿qué hacen? Demudan el rostro para mostrar a la gente que ¿qué? Que ayunan. ¿Y qué dice Jesús? Ya tienen su recompensa. Versículo 17. Mas tú cuando ores, ¿qué es lo que hay que hacer? Lava tu rostro, unge, límpiate la cara, perfúmate. ¿Para qué? Para que la gente no sepa que estás ayunando. Y Dios, que sí sabe, ¿qué va a hacer? Pregunto, ¿hay recompensa para el que ayuna? Sí, pero ¿qué es lo que tenemos que cuidar? La motivación con que la hacemos. Si usted hace un ayuno para que la gente le diga, oh, Juan, qué espiritual y consagrado eres. ¿Qué dice el Señor? Ya tiene su recompensa. Entonces la pregunta es, ¿para quién tenemos que ayunar? Para Dios. ¿Sí, amén? ¿Sí, amén o no amén? Veamos la iglesia primitiva. Jesús se va al cielo y ¿qué empiezan a hacer los creyentes? Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, una pandilla bien grande. Ministrando estos al Señor, ¿y qué más dice? Ayunando, dijo, ¿quién habló en ese ayuno? Hermanos, y ese debería ser el propósito principal del ayuno, debería ser poder oír la voz de Dios. Es decir, el ayuno no es para torcerle el brazo a Dios, ahora sí, como no lo pude obligar con oración, lo voy a obligar con ayuno para que Él haga mi voluntad. No, eso no funciona. El ayuno es para poder conocer la voluntad de Dios. Y estando en ese ayuno, ¿qué le dice el Señor a la iglesia? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué hicieron? Los enviaron a las misiones. Eso es muy importante. La iglesia empezó a crecer, se empezó a expandir gracias a un grupo de hermanos que ¿qué empezó a hacer? A ayunar y a orar. Hechos 14, 23. ¿Qué dice? Y constituyeron ancianos ¿en dónde? En cada iglesia. Y habiendo orado, pero no solo orado, sino orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el que habían creído. Es decir, ahora Pablo va ayudando a fundar iglesias y en cada iglesia, ¿qué hacen con los líderes? Ayunan, oran, les imponen las manos y los comisionan. La pregunta es, ¿será importante estas dos disciplinas en nuestra vida como líderes? La oración y el ayuno. Debe ser así. Y mi pregunta es, ¿estamos realmente desarrollando esas disciplinas? No vamos a caer en el legalismo, pero según dedujimos hoy por el texto, un líder, no estoy hablando de un nuevo creyente, pero un líder, ¿cuál debería ser el tiempo promedio de oración diaria? 1 hora. ¿Y qué debería ser un líder en relación al ayuno? ¿Cuándo debería ayunar un líder? ¿Un día a la semana? ¿Por lo menos un día al mes? ¿Puede ser un ayuno parcial? ¿Puede ser un ayuno total? ¿Pero cree usted que debemos ayunar y orar? ¿Y para qué debería ser el ayuno? Le doy dos posibles
propósitos, a mi juicio, por los que un líder debería ayunar. Uno, por fortalecimiento espiritual. Usted debería ayunar por eso, por fortalecimiento espiritual. Cuando viene el desánimo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a nuestro supervisor y decirle, renuncio, no sigo más. Si haces eso, ¿qué significa? Ya caíste en la tentación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ayunar, Señor, ayúdame, este compromiso es contigo. Eso me va a fortalecer frente a la prueba, frente a la tentación, frente a muchas cosas. Y un segundo propósito que creo que es clave en el ayuno es el avance del reino de Dios. Cuando Pablo y Bernabé son elegidos, la iglesia está ayunando. Cuando van a plantar cada iglesia, en cada lugar donde van, están gente ayunando y orando. ¿Cuántos queremos que el reino de Dios se expanda y se extienda? ¿Qué deberíamos estar haciendo permanentemente? Ayunar y orar. Señor, voy a ayunar y orar por mi grupo, voy a ayunar por mi gente, voy a ayunar por mis líderes. ¿Y qué debería tener yo? Debería tener por lo menos un cuadernito lleno de peticiones para estar orando y ayunando delante del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque si usted no desarrolla estas dos disciplinas, me temo que usted está haciendo un trabajo muy lindo, muy esforzado, pero carnal. Y en mi experiencia como creyente, cuando yo hago la tarea en mis fuerzas, ¿sabe cómo termino? Cansado, amargado, frustrado. Y los resultados no se dan. Pero cuando tú oras y ayunas, va a ocurrir lo que le ocurrió al profeta Elías. Respaldo vendrá de arriba. Va a ocurrir lo que le ocurrió a Esther. Respiro y liberación vendrán de lo alto. Mis amados, los reto, los desafío a que volvamos a esos dos principios tan sencillos, a la oración y al ayuno. No haga el trabajo en sus fuerzas. Y no solamente pensemos en el liderazgo, pensemos en la cotidianidad. ¿Queremos levantar una familia para Dios? ¿Queremos levantar hijos para Dios? ¿Qué deberíamos hacer? Orar y ayunar. Hay una historia de una tribu indígena. Esta historia dice que dentro de nosotros hay dos lobos. Hay un lobo bueno y hay un lobo malo, que están en una pelea continua. Usted y yo tenemos eso por dentro, dicen ellos. Un lobo bueno y un lobo malo, que están en una pelea continua. ¿Cuál lobo cree usted que va a ganar? ¿Cuál lobo va a ganar? ¿El bueno o el malo? ¿Cuál lobo va a ganar? ¿El bueno o el malo? ¿Sabe cuál lobo va a ganar? El que usted alimente. Apliquémoslo en nuestra vida. Pablo dice que tenemos una lucha entre la carne, que es nuestra naturaleza caída, y el espíritu. ¿Quién va a ganar esa lucha, la carne o el espíritu? ¿Cuál va a ganar esa lucha, la carne o el espíritu? ¿Y cuál quiere usted que gane? ¿Y entonces qué nos toca hacer? ¿Y la oración y el ayuno servirá para alimentar esa naturaleza? Le garantizo que sí. Cierre sus ojos. Y en silencio, todavía no ore. En silencio. Con toda honestidad. Con toda sinceridad.
¿Cómo está su vida espiritual? Con toda sinceridad delante del Señor, ¿cómo está estas dos disciplinas en su espiritualidad? ¿Qué tanto tiempo pasas en oración cada día? ¿Es tu oración una oración de calidad? ¿Sientes la presencia de Dios? ¿Puedes escuchar la voz de Dios? Y en cuanto al ayuno, ¿es una disciplina para ti? ¿Cuándo fue la última vez que te abstuviste de alguna comida o de alguna bebida? ¿Y qué piensas hacer? ¿Cuál naturaleza piensas alimentar? Podemos tener una vida victoriosa, una vida transformada, pero depende de nosotros, depende de nuestra actitud, depende de qué naturaleza alimentemos. Ahora quiero que le respondas a Dios y le digas al Señor, ¿qué vas a hacer con esto? Ahora entiendes por qué a veces estás tan cansado, tan frustrado. Luchas y no ves resultados, porque lo estás haciendo en tus fuerzas, en tu carne, con tu sabiduría, con tu lógica. Hoy el Señor nos invita. Hoy el Señor quiere que nosotros tomemos una actitud diferente. Haga un compromiso con Dios, con sinceridad. Un compromiso que usted pueda cumplir. No algo utópico, no algo irrealizable. Haga un compromiso sincero. Porque probablemente algunos están haciendo el tiempo con Dios, leer la Biblia, pero poco oran. Otros oran, pero no leen la Biblia. Otros oran, pero no ayunan. O pasan tiempo sin comer, pero no oran. Haga un compromiso con Dios. Haga un compromiso en esta hora. Vamos, durante 2 minutos, haz una oración muy personal, tú y Dios. Habla con Él. ¿A qué te comprometes? Si no tienes el hábito de la oración, pues no te propongas una hora, porque probablemente no lo vas a lograr. Pero ¿qué tal 20 minutos? O 30, 15 en la mañana, 15 en la noche. O 10 en la mañana, 10 al mediodía, 10 en la noche, no sé. Haga un compromiso con Dios. Haga un compromiso de ayuno. Si no tiene esa disciplina, empiece por poco. Empiece por suprimir durante un día, 2 días, algunos alimentos que más le gusten. Empiece por solo comer frutas, verduras, o un día de ayuno donde no comes nada, solo tomas agua. Empieza a hacerlo. Es disciplina. Hay una norma, no hay una ley, es una disciplina. No nos quedemos en el rito. No nos quedemos en el rito vacío. Busquemos la esencia, el fin. El fin de esto es discernir la voluntad de Dios, escuchar la voluntad de Dios, fortalecer nuestra vida espiritual, ser más sensibles a Dios, alimentar esta naturaleza espiritual que tanto necesita ser alimentada. Padre, ayúdanos, por favor, te lo rogamos, te lo suplicamos.